Bienvenidos hoy a otro capítulo de Naturismo Trofológico. Hoy vamos a preparar una receta deliciosísima, una torta vegana a base de zapallo, harina de almendras y harina de avena sin gluten, apta para diabéticos. Quédense, vamos a prepararla. Vamos a tener en cuenta que siempre que vamos a realizar un postre o una torta es muy importante combinar primero los secos y mezclar después los líquidos. Vamos a empezar por los secos. Vamos a utilizar harina de avena. Recuerden que lo estamos haciendo al ojo. Esto es una torta grande. Vamos a tener harina de avena en un plato y vamos a tener similitud, que la harina de almendra sea casi la igual cantidad. Que un gramo más, que un gramo menos, que 10 arriba, 10 abajo, no nos vamos a fijar en eso en este momento. Vamos a mezclar primero los secos. Después vamos a colocar, ya tenemos las dos harinas, vamos a colocar un poco de canela. ¿Cuánta canela? Recuerden que estamos haciendo esta receta al ojo, ¿listo? La canela es suficiente para no quitarle el sabor al zapallo. Vamos a colocar más o menos unas 2-3 cucharadas, ¿listo? Lo que hay en harina en este momento es alrededor de unos 300 gramos de harina de almendra y unos 300 gramos de harina de avena. ¿Listo? Ya tenemos la canela. Vamos a utilizar la sal. Esta cantidad de sal que estoy colocando aquí es mucha sal. Si vamos a hacer una torta pequeña, como vamos a hacer una torta grande, alrededor de 600 gramos de harina, vamos a utilizar esta cantidad de sal que es media cucharada. Listo, empezamos a integrar los ingredientes. Esto es una torta sencilla pero a la vez muy deliciosa. Vamos a tratar de mezclar lo mejor posible. No tenemos mezcladora, tenemos cuchara, pero no va a impedir que nuestra torta quede bien. Perfecto. Listo, vamos a mirar que ya la mezcla vaya quedando un poco mejor integrada, que no se note la diferencia entre la harina de almendra y la harina de avena, que vaya cogiendo un tono uniforme. Esto nos falta un ingrediente muy importante en este momento, que es el que nos va a ayudar a darle un volumen a la torta. Vamos a utilizar bicarbonato de sodio, no vamos a utilizar levadura. Vamos a utilizar bicarbonato de sodio para poder que esto nos ayude a darle un volumen a la torta. Hay que añadirle vinagre de manzana, que más adelante lo vamos a utilizar, porque recuerden que solo estamos mezclando los ingredientes secos. Acabo de colocarle media cucharada de bicarbonato de sodio, pero como estoy viendo tanta harina, voy a colocarle un cuarto más. De nuevo, como no tenemos una máquina mezcladora, es muy importante tener en cuenta que este proceso de mezclar con la mano y una cuchara debemos de tener paciencia, porque así ya no veamos los ingredientes como la canela y el bicarbonato y la sal. Muchas veces estos ingredientes se quedan en una zona muy específica y lo que necesitamos lograr es combinarlos por completo. Como es una receta vegana y generalmente las tortas llevan huevo, nosotros lo que vamos a utilizar en reemplazo de ese huevo es un huevo vegano. Para poder hacer un huevo vegano lo que vamos a utilizar es linaza y agua. Para un huevo lo que vamos a utilizar es
una cucharada de harina de linaza. Si no tienen harina de linaza, lo que vamos a hacer es triturar o licuar linaza entera. Listo, que quede medio rebozada si es un poco pequeña la cuchara. Y por cada cuchara de linaza vamos a utilizar 3 cucharadas de agua. No, es que coloqué un poco más del agua que debía. No fue una cucharada exacta. No hay ningún inconveniente. Lo que vamos a hacer es revolver. ¿Y qué tenemos que hacer? Esperar alrededor de 5 minutos para poder que la linaza se active. La linaza se activa cuando empezamos a ver gelosa nuestra mezcla. Como la torta es un poco grande, lo que vamos a hacer es colocar 3 huevos de linaza. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Todo lo estamos haciendo hoy con la mano. Y una vez esté integrado, lo que vamos a hacer es dejarlo reposar. 5 minutos, vamos a dejar esa mezcla ahí. Vamos a utilizar los otros ingredientes líquidos para poder seguir con nuestra preparación. ¿Listo? Ya tenemos nuestra linaza activada. Ya podemos comprobar que está lo suficientemente coagulada. Lo que vamos a hacer es utilizar un poco de leche de almendra. Listo. Vamos a utilizar vinagre de manzana. Esta es la que nos va a ayudar a lograr el volumen con el bicarbonato de sodio. Entonces vamos a utilizar 3 cucharadas para una torta de 600 gramos de harina. Vamos a añadir nuestra linaza. Empezamos a integrar. Pueden notar que la leche se empieza como a cortar, se empieza a separar porque el vinagre, como no es leche, es una lechada de almendras, se empieza a separar. No se va a dañar, no va a quedar sabiendo la torta a vinagre. Nos va a ayudar a reaccionar el bicarbonato de sodio. Listo, vamos a añadir aceite de coco. De esto vamos a añadir 2 cucharadas o 15 a 20 mililitros. Estas cucharadas sí tienen que ser a ras. Y por último vamos a utilizar mantequilla de almendra. ¿Listo? Este es un plus, no es extremadamente necesaria. Esta nos va a ayudar a darle un poco de sabor. Y por último, si vamos a utilizar azúcar de coco, es importante tener en cuenta que por más seco que se vea el azúcar, tiene un gran porcentaje líquido, tiene un gran porcentaje húmedo. Entonces se debe mezclar con los líquidos, más no con los secos. ¿Listo?
Vamos a utilizar 450 gramos para una torta de 600 gramos de harina. Listo, empezamos a mezclar otra vez con paciencia. No tenemos una máquina mezcladora, no tenemos los utensilios extremadamente específicos para realizar la torta. Esto es una torta casera, queremos hacer un cumpleaños saludable, queremos utilizar y sorprender a nuestros comensales con una torta saludable. Es muy importante tener en cuenta que la leche, que el vinagre, que el azúcar de coco, todo esté al clima. No se puede utilizar frío, porque en el momento que está frío la sustancia, el aceite de coco se va a compactar y eso no lo queremos. Bueno, aquí tuvo un pequeño percance, la leche no estaba lo suficientemente aclimatizada y lo que sucedió es que el aceite de coco se compactó. Lo calenté un poco, no a fuego alto, fuego medio, fuego bajo, para que se diluyera. Y lo que vamos a hacer es integrar. ¿Qué va a pasar? No vamos a colocar todo el líquido. Vamos a dejar parte del líquido al final, porque esto es lo que nos va a ayudar a medir qué tan húmeda va a quedar la mezcla. Listo. Una vez integramos, vamos a empezar con paciencia a mezclar. Si vamos viendo que la receta todavía está muy seca, vamos añadiendo. Esta vez voy a colocarlo todo. Pensé que me iba a sobrar un poco, pero no fue así. ¿Listo? Entonces vamos a ubicar toda la mezcla. En el caso de que se nos dificulte y que aún así no fue suficiente el líquido, lo que vamos a añadir es un poco de leche de almendras. Vamos a ver qué sucede. Como ven, la mezcla todavía le hace falta un poco de líquido, está muy seca todavía, es muy pesada. Como no tenemos una máquina mezcladora, vamos a mezclar con paciencia, un poco de fuerza en la mano. No fue suficiente, miren, como pueden ver todavía hay una parte muy seca todavía. Como no es suficiente, lo que vamos a hacer es añadir un poco más de leche de almendra. ¿Qué tanta leche? ¿Qué cantidad? ¿Cuántos vasos? ¿Cuántos mililitros? En este momento no estamos haciendo una medida exacta. Estamos haciendo una torta a ojo prácticamente. Entonces lo que vamos a hacer es revisar que nuestra mezcla no quede seca. No puede quedar seca. ¿Listo? Listo. Ahora sí vamos logrando una mejor mezcla. ¿Qué sucede? Como no hemos añadido el zapallo, no necesitamos que nos quede ya el líquido suficiente. Entonces vamos a integrar el zapallo. ¿Listo? En este caso lo que vamos a hacer es licuarlo para que nos quede un poco más líquido y no nos tengamos que desgastar tanto con la mano. Entonces, como no es lo suficientemente grande, vamos a licuar primero una parte del zapallo y después acabamos de integrar el resto. Una pequeña semillita que se me había quedado. Si se nos van semillas de zapallo, lo que va a suceder es que nos va a amargar, nos va a dejar un sabor amargo en nuestra receta.
delicioso este zapallo como para hacer una cremita de vegetales con zanahoria. Exquisito. De nuevo, no voy a colocar toda la mezcla del zapallo para ir notando qué tan húmeda queda la mezcla. Esto ya está cogiendo forma. Ustedes no se imaginan el olor que hay en esta cocina en este momento. Exquisito. Exquisito. Mientras acabo de integrar los ingredientes, lo que vamos a hacer antes de acabar la mezcla es precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit. Listo, llegó el momento de la impaciencia. Porque en este momento vamos a enmoldar, vamos a colocar nuestra mezcla. Nos va a tocar esperar alrededor de 40 minutos para poder disfrutar esta torta deliciosa. Vamos a colocar un poquito de aceite de coco. Y vamos a utilizar nuestra mano. Esto vamos a tener en cuenta, vamos a humedecer un poco nuestra mano para poder darle una uniformidad. Si no, voy a utilizar una cuchara. ¿Listo? Esta torta ya está lista. Vamos a llevarla al horno. Listo, vamos a darle un poco de textura para que no nos vaya a quedar tan lisa. Esto va a ayudar que nos dé como una crocancia en esas puntas. ¿Listo? Vamos a... el cacao huele maravilloso. Vamos a utilizar nips de cacao. Vamos a colocarlos encima. Generalmente se colocan dentro de la mezcla. Pero como vamos a hacer una cubierta de marañón, estos nips van a quedar inmersos entre la torta y entre la crema de marañón. ¿Listo? Nos vamos para el horno. ¿Listo? Para la crema, para la cubierta, lo que vamos a hacer es una cubierta de marañón. Necesitamos hervir el agua. Una vez esté hirviendo, apagamos. Y añadimos los marañones. Los vamos a dejar reposar alrededor de 15 minutos. ¿Listo? Dejamos remojar los marañones en agua hirviendo alrededor de 15 minutos, 20 minutos. La idea de esto es que al calentar el marañón, lo que sucede es que le facilitamos liberar la grasa en el momento de licuar. Entonces vamos a añadir nuestro marañón. Vamos a hacer una cubierta de chocolate, por ende vamos a añadir cacao 100%. Aquí ya depende de qué tanto chocolate les gusta. Si a los comensales no les gusta tanto el cacao, una cucharadita va a estar bien. Vamos a añadir un poquito de esencia de vainilla. Vamos a añadir, muy importante, coco, aceite de coco. Este nos va a dar una sensación de una
crema mucho más grasosa. Listo. Y vamos a añadir por último nuestro endulzante por penúltimo. Endulzante. De nuevo, endulzante al gusto. Para no forzar la licuadora, lo que vamos a hacer es añadir un poco de leche de almendras, un cuarto de vaso, un poquito más, para que quede un poco más suave. Oh, me faltó un ingrediente muy importante, natural, pumpkin spice. Vamos a añadir una pizca. Si está la mezcla muy seca, depende mucho del tipo de licuadora que nosotros tenemos. Si es de alta potencia o no, vamos a añadir poco a poco. No queremos que nos quede muy líquida. ¡Qué olor tan delicioso! Como vieron, en un principio les dije un cuarto de vaso, un poco más. Ya he colocado alrededor de medio vaso. Tienen que ir revisando, depende mucho del tipo de licuadora que tenemos. Lo ideal va a ser no añadir ningún tipo de líquido, pero deberíamos tener una licuadora de alta potencia. En este caso, no la tenemos. En este caso, como pueden notar, se me ha subido mucho la mezcla. Como se me ha subido tanto la mezcla, debo de quitar una parte de ella para después seguir licuando, porque en este tipo de licuadoras que quedan de cabeza no podemos llenarlas tanto, ¿vale? Voy por un recipiente. Listo, vamos a quitar un poco nuestra mezcla. Como pueden notar en este momento, ya se empieza a ver una textura cremosa. En este caso voy a utilizar una cuchara delgada para poder traer lo que está por debajo. Esto vamos a hacerlo una vez más. Y esta crema ha quedado lista. No se imaginan el sabor, el olor de esto. Wow, asombroso. Listo, nuestra crema de cacao quedó lista. Vamos a hacer una un poco más rápida de limón. Entonces, de nuevo, repetimos. Marañones. Zumo de limón. Nuestro endulzante. En este caso es miel. Listo. Un poco de aceite de coco.
y nuestra leche de almendras. Ya vimos que en la anterior tuvimos que utilizar alrededor de 3/4 de vaso. Vamos a colocarlo de una vez. Vamos a probarla. Vamos a mirar que nos haya quedado bien de limón. Exquisito. Tienen que hacerlo en casa. Listo. Hemos terminado nuestra crema. Ahora sí, vamos a sacar la torta del horno. Ya está lista. Vamos a colocar la crema encima y vamos a hacer una pequeña decoración que vamos a quedar como unos reyes ante nuestros comensales. Usted nos indica. Va. Listo. Vamos a decorar esto. Vamos a hacer una pequeña decoración con almendras tajadas. Esto va a ser muy simple. Listo. Han quedado listas nuestras tortas veganas a base de calabaza con cobertura de chocolate, con cobertura de limón, con marañón. Los invito a que se suscriban, compartan, comenten. Voy a estar muy pendiente de cualquier duda que les surja. Muchísimas gracias por estar aquí. No olviden, muy importante, que si nosotros en este momento partimos este pedazo de torta y nos comemos esto, va a saber sumamente delicioso. Sin embargo, si nosotros llevamos esta torta al refrigerador, lo que va a hacer el aceite de coco inmerso dentro de las cremas va a hacer que se solidifique un poco y va a tener una textura un poco más firme. ¿Listo? No se olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente capítulo.